Amén. Buenos días, hermanos. Damos inicio a nuestra clase de escuela dominical. Primero dando la bienvenida a nuestros hermanos que ya se conectaron, que el Señor les bendiga. Y aquellos que lo harán después o escucharán después la clase, queremos decirle que el Señor vive y reina en nuestras vidas. Y que gracias a Él estamos aquí un día más lleno de la misericordia y el favor del Señor hacia nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase y le voy a pedir a mi hermana Karen que ella nos lleve en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de su presencia, Señor, para glorificarle, exaltarle, reconociendo, Señor, su soberanía en nuestras vidas, Señor. Amén. Le alabamos y le bendecimos. También le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Señor, que usted nos limpie de todo pecado, Señor, y nos ayude en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y estudiarla, Señor, y que esta palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones, Señor. Amén. Señor, bendice a mi hermana Jimena, Señor, dale sabiduría, inteligencia, revelación de su palabra, Señor, para explicar, Señor, esta clase, Señor, y que nosotros podamos ponerlas por obra. Bendiga, Señor, esta clase, a los maestros, Señor, y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como ya hemos comenzado ya hace 3 domingos, estamos hablando de los evangelios sinópticos. La fuente de la historia de Jesucristo es nuestro tema que comenzaremos esta nueva sección de clases. Amén. El Evangelio de Mateo. Como le decía a los hermanos, un desafío para que durante esta semana lea el libro de Mateo, nos envíe preguntas si tiene alguna duda o compartir algo, hágalo con la libertad, amén. Que tenemos que animarnos y edificarnos uno a otro. Aquí no es que alguien sepa más que el otro, sino que todos estamos para edificarnos, amén, y conocer más del Señor, que es el propósito del Señor y por el cual el Espíritu Santo está en nuestra vida, conocer más de Cristo. El Evangelio de Mateo. El objetivo, resumir los aspectos importantes del Evangelio de Mateo. Y aquí quiero comenzar con esta declaración que hizo el Señor cuando fue tentado, ahí en Mateo 4:4. Dice, escrito está, contestó Jesús, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento espiritual, la palabra del Señor. Así que eso está en Mateo 4:4, amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al leer la Escritura nosotros estamos escuchando la voz del Señor. Los evangelios sinópticos. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Vamos a leer ahí en Lucas 4:18 y en Romanos 10:15. Amén. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Eso lo dijo nuestro Señor y en cumplimiento a lo que sale en Isaías. Amén. Y en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Las buenas nuevas. Amén. Eso significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. Cuando nosotros decimos predicamos el evangelio, lo que estamos predicando es la palabra del Señor. Las buenas nuevas. Amén. Cuán importante que cada uno de nosotros entregue a otros las buenas nuevas. Amén. Creo que a todos nos gusta recibir buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo dio su vida por nosotros y nos transformó, nos limpió, perdonó nuestros pecados y tenemos la esperanza bendita de la vida eterna que Él nos da y un día estaremos delante de su presencia. Amén. Es importante que estas buenas nuevas deben ser entregadas a este mundo. Amén. La palabra sinóptico, que es una palabra griega compuesta de 2 partes. La primera parte, sin, que significa juntos, y la segunda parte, óptico, significa vista. Por lo tanto, sinóptico significa
vistos juntos. Por eso están estos tres evangelios. Estos tres evangelios hablan de la vida, y más adelante ahí se los voy a ir, vamos a ir viéndolo, amén, de Cristo, que son llamados Mateo, Marco y Lucas. Los evangelios sinópticos, por ellos ven todo junto, es decir, ellos describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Los sinópticos nos relatan muchos milagros y parábolas de la enseñanza. Mateo, Marcos, Lucas enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea. Según una tradición de la Iglesia que se remonta al siglo II de la era cristiana, los tres evangelios sinópticos fueron escritos por los mismos autores, amén, por Mateo, Marco y Lucas, respectivamente. El apóstol, que había sido publicano, escribió el primero en Palestina para los creyentes que eran judíos convertidos. Mi hermana Nancy, Mateo 9, 9 y 10. Está sin micrófono, hermana Nancy. ¿Tiene silenciado el micrófono, hermana Nancy? Como la niña dice que estaba fuerte, y ahora sí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron justamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. 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 Hermano Rodrigo, ¿puede silenciar? Amén. El Evangelio de Mateo, el autor. Ahí dice, bueno, en lo que leía nuestra hermana, con nuestro fondo de sus pajaritos, que Mateo era publicano, recaudador de impuestos, amén. Me gustó esto, el autor de Mateo, que es Mateo, dice que significa regalo del Señor. Y Mateo también es Leví. Amén. Lo podemos, en la Biblia sale, en algunas partes también lo nombra como Leví. Había sido recaudador de impuestos en Capernaum, que lo acaba de leer nuestra hermana. Los publicanos, por ser empleados de los romanos, eran temidos y odiados en toda Palestina. Se les acusaba de ser extorsionistas, desalmados, que se habían vendido a los romanos para sacar lucro de sus conciudadanos. Solo el poder de Cristo puede convertir a un hombre con semejante oficio y transformarlo en apóstol. Yo creo que en eso podemos decir todo un amén, porque sabemos que el Señor transforma, liberta y cambia. Para Él nada es imposible. Lo ha hecho en nuestras vidas, amén. Él nos ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Y como dice su palabra, el carácter de Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros. Amén. Así que nuestras oraciones deben seguir adelante. Al convertirse, Mateo renunció a su trabajo y costeó generosamente un gran banquete. Vamos a leer también en Lucas 5, 27 al 32. Amén. Dice 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Ahí el nombra a Mateo como Leví. Amén. Y vemos ahí, bueno, la declaración del Señor.
Él vino a llamar al arrepentimiento. Amén. Es el mensaje del Evangelio. Amén. Hay cosas que nunca debemos transar, sobre todo en este tiempo que escuchamos tantas cosas que llegan a nuestro internet, nuestro YouTube, en las cosas que podemos ver. Es importante que el Señor llamó al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo, como el único y verdadero Dios, como el camino, la verdad y la vida. Amén. Puesto que era publicano, sabía llevar cuentas y redactar informes, lo cual lo preparó para tomar apunte de las enseñanzas del Señor durante el ministerio de este y componer más tarde de manera sistemática el primer evangelio. No se sabe los detalles de la vida de Mateo después de la persecución de Saulo. El propósito del libro de Mateo escribió para los judíos, pero sería más correcto decir que escribió para todos los creyentes. Amén. Sabemos que la palabra es para todos. Amén. La palabra es viva, es eficaz. La palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye. Amén. Y dice, y especial para los cristianos que se habían convertido del judaísmo, pensando fortalecer en la fe a los creyentes de raza judía. Mateo demuestra cuidadosamente que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, y por lo tanto que Él es el Mesías. Emplea una expresión que aparece 16 veces en su obra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Antes que leamos esa cita, quiero leerle algo que lo leí en un comentario, en un manual bíblico. Dice que Mateo cita 70 veces pasajes de las profecías del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Amén. Es importante saber esto, amén, que él está ahí comparando, porque está declarando ahí que Cristo es el Mesías prometido. Vamos a leer ahí en Mateo, la cita 1:22. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Amén. Seguimos la otra cita, no sé si 2:15, 2:23. Yo leo el 2.15 porque parece que no se lo había dado a nadie. El 2.15 ¿No? dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Y el 2:23. Manacares tiene el 2.23. Amén. 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Amén. El 8:17. Mi hermana Nancy tiene que ahí activar su micrófono. Es que estaba con el de la hermana Karen y me salí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. Amén. El Para que 12:17. se cumpliese. El 12.17 Amén. dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. El 12:17. Amén. Entonces vemos aquí que en esta cita, me salté en la 4:14, pero usted después cuando tenga el material lo puede leer y verificar esto que dice aquí, amén. Y como le citaba yo el manual bíblico, dice que 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento hace énfasis Mateo en su libro, dando a conocer que se estaba cumpliendo en Cristo toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento. Luego cita un pasaje de la ley o de los profetas que confirma que se había profetizado ciertos detalles con respecto a la vida de Jesús.
profecías cumplidas en Mateo. Y aquí vamos también a leer esta porción de la palabra, ahí en Mateo 1, 23 y 24, el nacimiento virginal de Jesús. Estas son algunas profecías ahí cumplidas, amén, en el libro de Mateo. Amén. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Amén. También la matanza de los niños de Belén y sus alrededores, en Mateo 2, del 16 al 18. Amén. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. También otra profecía dice la radicación de la familia de Jesús en Nazaret. Ahí en el versículo 23. ¿También se lo di a mi hermana Karen? Amén. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Amén. Es un cumplimiento, ahí dice claramente que se está cumpliendo lo dicho por los profetas. También dice el uso de la parábola por parte de Jesús. Aunque es interesante, hermanos, que también en el Antiguo Testamento hay parábolas. A lo mejor aquí dentro del Evangelio vemos más parábolas, pero en el Antiguo también existen. Vamos a leer ahí en Mateo 13, del 13 al 15. Amén. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. También otra profecía dice la traición por 30 piezas de plata, en Mateo 27, 9. No sé si el texto lo di a alguien. Mateo 27, 9. No, ese no. Ya, ¿Lo leo? voy a... Amén. 27:9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Amén. También el sorteo de la ropa de Jesús cuando fue crucificado, 27:35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. Vemos aquí el cumplimiento. Todas estas citas tienen el propósito de confirmar a los judíos que Jesús era el Mesías, prometido. Da la impresión de que quererlos convertir a la fe cristiana. Y ahí están las citas que acabamos de leer. La presentación y el contenido del material. Mateo agrupó los acontecimientos o las enseñanzas que se referían a un mismo tema en particular para formar las secciones, intensificando de esta manera su impresión. Así vemos reunidas las enseñanzas relacionadas. Una, a los principios del reino en los capítulos 5 al 7. 2, tenemos también ahí en un solo capítulo 7 de las 14 parábolas, que es el capítulo 13 de Mateo. Y 10
de sus 20 milagros. Mateo, el libro de Mateo dice que es un libro en orden, amén. Así fue como el evangelista sistematizó y ordenó su material de manera que sus lectores y oyentes pudieran aprenderlo y recordarlo. Por esa razón se le da también al Evangelio de Mateo el nombre de Evangelio didáctico. Amén. Él hizo un orden, podríamos decir cronológico, ordenado, para que pueda ir comprendiendo, amén, la palabra del Señor. Ahí también, bueno, ahí yo puse, ahí mostró en Mateo 7, del 13 al 14, los dos caminos, amén. Seguimos más adelante y aquí vemos, estas son las 7 de las parábolas que escribió en Mateo 13. En ese solo capítulo hay 7 parábolas, que son la parábola del sembrador, que sale del 1 al 9, después está la de la cizaña, la de la semilla de la mostaza, la de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Esto es para, digamos, el orden para que usted vea que Mateo lo hizo sistemáticamente, amén, hizo un orden ahí, pero también en los otros capítulos vamos a ver las otras parábolas que habían, amén. Esto es solamente para llamar ahí un poco la atención del orden que llevaba Mateo, de los registros. La presentación y el contenido del material. Los discursos comprenden cerca de las 3/5 partes del libro de Mateo y se refiere principalmente al reino de los cielos, o sea, a la soberana autoridad de Dios sobre los hombres. Estos discursos son los siguientes: el Sermón del Monte, principio y normas del reino, del capítulo 5 al capítulo 7. Instrucciones a los mensajeros del reino, el capítulo 10. Parábolas del reino, que lo acabamos de decir en el capítulo 13. Enseñanzas sobre el discipulado en el capítulo 18. La venida del rey en el capítulo 24 y 25. En Mateo 24 dice que hay 10 señales antes del fin. Creo que estamos en un tiempo en el cual podemos ver esto que está sucediendo, amén. Y Mateo también hace una referencia a estas señales: falsos profetas, guerras, rumores, hambre, pestilencia, terremotos, mártires, falsos profetas, dice ahí, falsos mesías. Si usted entra ahí en YouTube va a ver que hay muchos que se están declarando ser Cristo. Incluso me llamó la atención una mujer que también dice que ella es Cristo. Y los textos que se refieren a nuestro Señor y a su sacrificio, ella los toma como de ella y lo ha cambiado. Amén. Así que Mateo nos hace una advertencia. Dios siempre nos advierte, amén, a tiempo, para tener cuidado de estas cosas. El amor de muchos se enfriará, dice ahí su palabra. Es triste ver esto, hermanos, que hay hermanos que dicen que no tienen tiempo para estudiar la palabra, que no tienen tiempo. Incluso algunos preguntan, pero ¿qué vamos a orar? ¿Cuáles serían los motivos? Yo creo que hay muchos motivos por qué orar. Tenemos una lista ahí en la iglesia, más de 120, me parece que fue la última, de hermanos y gente que no conoce al Señor. Así que ahí ya tiene 2 motivos: oración por sanidad, oración por conversión, oración por matrimonio que están siendo destruidos y la violencia que se ha levantado también en muchos hogares. Hay muchos motivos por qué orar, hermano. Y más importante es saber de que debemos llevar este evangelio, estas buenas nuevas, de gran gozo, porque nos trae salvación, nos trae restauración, nos trae vida eterna, y nos trae la promesa bendita que un día veremos a nuestro Salvador. Así que, hermano, es un tiempo, amén. Aquí Mateo hace una advertencia de estas señales antes del fin, y las cuales nosotros la podemos ver. Es cosa de prender nuestro televisor nomás y poder ver todas estas señales que se ven alrededor del mundo, y lo que estamos viviendo nosotros como país también. No estamos exentos de que estas señales se vean en nuestra nación, amén. Seguimos más adelante. Hay también, quiero hacer una referencia ahí, que también hace referencia al libro de Daniel, amén. Así que ahí estamos
verificando lo que dice ahí, que él hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la persona de Cristo. El retrato de Jesús en Mateo. El propósito primordial de Mateo es convencer a sus lectores de que Jesús es el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento. Mateo es el evangelio del cumplimiento. Las profecías, los símbolos proféticos y las esperanzas del pueblo escogido se cumplen en Cristo. Hay ciertos rasgos del Mesías que son peculiares de la descripción de él que hace en este evangelio. Jesucristo es Rey. Esa es una de las declaraciones que muestra en el libro de Mateo. Vamos a leer ahí en Mateo 2:2 y 27:11-37. El 2.2 dice, yo lo tengo, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. ¿Y el 27? Amén. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y ahora el Amén. 37. 7. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Amén. A lo largo de toda su obra, Mateo lo caracteriza con los atributos de la realeza. Nace del linaje real de David y es llamado hijo de David. Los magos le ofrecen regalos dignos de un príncipe. Los discursos llamados Sermón del Monte tienen el aspecto de un manifiesto real, donde presenta las leyes del reino. Amén. Jesucristo presentado como el Rey. Y recuerden que en la cruz estaba puesto ahí, Rey de los judíos, amén. A lo mejor en una forma de burlarse de él, pero realmente era el Rey de los judíos. Y es el Rey de nuestras vidas, amén. El Señor, aparte de ser nuestro Salvador, es el Rey de nuestras vidas, amén. A quien debemos nuestra adoración y alabanza. Jesucristo es Rey, se presenta como Rey en su entrada triunfal. Mateo 11, del 1 al 11. Mateo 11, ¿no es 21? Perdón, 21, perdón, leí mal, 21. No, está bien. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada en un pollino con ella, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermoso. Amén. Qué hermoso. Así lo hizo, hermana. Muy bien. Aquí vemos la entrada del Rey de Reyes. Amén. Ahí estuvieron ahí poniendo, arrodillándose, reverenciándolo como el Señor, el Rey. Amén. Predice su retorno en gloria y su reinado universal.
la inscripción de la cruz, que es lo que les decía, hermano, este es Jesús, el Rey de los judíos. Finalmente Jesús afirma que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra. Mateo 28, 18. Parece que no di esa cita. Creo que sí, con María. Ahí lo Quedamos en, Ya. quedamos en Mateo capítulo 2, 16, 18. Esa fue la última cita que... Ya. Entonces, no. Ah, no, él no. Ya. Pero si lo tiene, amén, puede leerlo. Mateo 28, 18. 28, 18. Sí, 28, 18. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Quede ahí, hermano Julio, para que me lea después lo que sigue. Ya. Y a título del rey envía a sus discípulos a la labor de evangelizar a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Amén. Hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la promesa del Señor. Amén. Ahí tenemos una promesa. Primero la declaración de autoridad. Amén. El Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Después tenemos que envía a sus discípulos. Y eso también es para nosotros. Amén. El Señor nos ha enviado a extender su reino, a predicar, a llevar, amén, la palabra, las buenas nuevas, que es el Evangelio. Amén. Y también ahí está la promesa del Señor, que Él estará con nosotros. No estamos solos, amén. Él mandó la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos al conocimiento del Señor, amén. Y cuán importante es saber de que cada uno de nosotros tiene una labor que cumplir. A veces preguntamos, pero ¿qué hago yo en la iglesia? No sé qué hacer, el Señor no me lo ha revelado, pero su palabra lo revela. Revela que debemos, primero, hablar de Cristo. El Señor nos mandó a cada uno de nosotros a predicar. Y sobre todas las cosas con nuestro testimonio, amén. Debemos predicar entregando un mensaje, una palabra. Ahora no podemos salir a las calles, pero los hermanos salían a las calles, a los cerros, y también está en la labor de entregar el Evangelio, amén. Con un testimonio en el trabajo, donde estamos, en nuestro hogar, amén, donde está nuestra familia. Su palabra dice que por nuestro testimonio también serán ganados, que habla del matrimonio, amén. Así que sabemos que ahí tenemos un mensaje de Jesucristo. Jesús es rechazado por los judíos. Cuando la noticia de su nacimiento llega a Jerusalén, toda la ciudad se agita y Herodes trata de matarlo. Y ahí leemos, me parece, está la última cita, Mateo 2, del 16 al 18. Sí, sí la tiene la hermana Nancy. Acuérdese activar el micrófono, hermana Nancy. Y esa sería la... Ahora están calladitos los cocos. Mientras mi hermana Andrea busca 2, del 13 al 15, mi hermano Rodrigo 14, del 1 al 12, mi hermano Julio 11, 19 y mi hermana Karen 12, del 9 al 13. Amén. Amén, hermana Nancy. Mateo 2. 17. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Amén. Amén. José tiene que huir con su familia a Egipto. Mateo 2 también, del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo,
levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Posteriormente, el precursor de Jesús es encarcelado y luego decapitado. Mateo 14, del 1 al 12. Amén. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Ahí está hablando de Juan el Bautista, él es el precursor, amén, el que está abriendo el camino, o preparando el camino, mejor dicho, para que viniera Jesús, amén, testificando y hablando que venía uno mayor que él, el cual no era digno de desatar el calzado de sus pies, amén, y vemos ahí que se cumplió, amén, la profecía. Los escribas y los fariseos se quejaban de que Jesús come con publicanos y pecadores, y de que sana a los enfermos en el día de reposo. Vamos a leer en Mateo 11, 19 y después 12 del 9 al 13. Amén. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Amén. Ahí vemos que el Señor obró, amén. El Señor obra todos los días y también en nuestra vida cuando las personas dicen, no, el domingo es solo para el Señor o el día sábado es solamente para estudiar y leer la palabra. No, no es así. Todos los días son del Señor. Todos los días nosotros debemos estar a cuenta con el Señor, debemos alabar, adorar su nombre, debemos apartar tiempo para leer su palabra, amén. Escuchar su voz a través de su palabra. Y cuán importante ahí que el Señor lo hizo, a pesar de todo lo que lo criticaban, amén, Él se juntó para llevar el Evangelio y como lo leímos anteriormente, dice que Él vino a buscar a los que necesitaban, amén, a los que reconocían su necesidad de Dios, los pobres de espíritu. Eso significa ser pobre de espíritu, reconocer nuestra necesidad de Dios, amén. Y le damos gracias al Señor, que el Señor en su infinita misericordia, dice, cuando Él estuvo en la tierra, estuvo haciendo el bien, y aún lo hace, amén, el Señor aún, su mano de misericordia está extendida, para salvar, para sanar, para restaurar, amén, para transformar vidas, sabiendo de que el propósito de Él es que ninguno se pierda.
Amén. No les impresionan a los milagros, perdón, no les impresionan los milagros, sino que los atribuyen, y aquí vemos también a Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos a leer ahí en Mateo 12, 24, del 22 al 24. Amén. Del 23 al 23. Y 22. toda la gente, amén. Amén. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hasta el 24, ahí está. Amén. Amén. Conspiraban para destruirlo, lo acechaban y finalmente lo condenan a muerte. Pero sabemos que todo eso es para cumplir lo que decía la palabra. Amén. Mateo es el evangelio del rechazo. En ningún otro es ofrecido al rey a la nación de una manera tan real, y en ninguno se presenta su rechazo de manera tan cruel y total. Jesucristo volverá a la tierra para reinar. Aunque Marcos y Lucas incluyen en sus evangelios secciones referentes a los acontecimientos finales, no explican el tema con tanto detalle como lo hace Mateo. El autor del primer evangelio tiene un interés especial en lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida. Y ahí vamos a leer en Mateo 24, del 19 al 51. Mi hermano Rodrigo, mientras mi hermana Andrea buscan 24, del 1 al 14. Mi hermano Julio, 25, del 31 al 46. Mi hermana Nancy, 24, del 14 al 30. Y mi hermano, ¿quién me falta? Bueno, la hermana Evelyn, no sé si puede leer. Sí, sí, estoy acá. Ahí está la hermana. Hermana Evelyn, Buenos días, hermana del Evelyn. Mateo 25, del 1 al 13. Y mi hermano Rodrigo, 25, del 31 al 46. Amén. Con 24, del 19 al 51. Sí, dando referencia a que el autor del primer evangelio tiene un interés especial en lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida. Amén. 19, Mateo 24, 19 dice, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén, hermano. Así que tenemos las señales, amén, y no debemos estar ahí. Yo por ahí he visto videos que están dando fecha, y esto lo he escuchado desde muchos años. Yo creo que desde pequeña hemos escuchado, yo creo con Rodrigo, a lo mejor los que llevamos más tiempo en el Evangelio, he escuchado que dan fecha, incluso en una oportunidad decían que en el año 2000 venía el Señor. Pero el día y la hora nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe, amén, pero debemos estar preparados para su venida, amén. El fin del mundo en Mateo 24, del 1 al 14. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amén. Y el juicio final, en Mateo 25, del 31 al 46. Amén. 25, 31, 46. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y tenga los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid,
Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirás, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Él regresará triunfante y las naciones tendrán que rendirle cuenta. Amén. Vemos aquí la palabra del Señor nos advierte, la palabra del Señor nos está dando un consejo, amén, de perseverar, de ver que todo esto está sucediendo, amén, principio de dolores, y vemos que cada vez este mundo va empeorando, amén, la maldad del hombre, pero vemos que hay una esperanza en Cristo, amén, por eso es importante seguir predicando el Evangelio. Como dice la palabra del Señor, decía Pablo, no está presa. Amén. En Mateo es el único evangelio donde se halla las parábolas de los talentos. En Mateo 24, del 14 al 30. La parábola también de las vírgenes prudentes y las insensatas. Amén. También vamos a leer ahí esa cita. Amén. Amén. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces apacentará la señal del Hijo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. 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 Gracias, hermana. Bueno, hay en algunos versículos que hemos estado leyendo también habla de que nosotros debemos estar atentos, de no prestar oído a todas estas cosas cuando se digiere, acá está Cristo, o yo soy Cristo, como yo les contaba ahí que sale, y muchos lo han declarado. Cuán importante es saber que la palabra de Dios es nuestra referencia, amén, esta palabra profética que tenemos más segura, la cual debemos estar leyendo, instruyéndonos. Tenemos algunos versículos más largos ahí, pero usted también puede leerlo en su hogar. Dice que en Mateo es donde se exhorta Amén. a los creyentes a vivir siempre preparados. También ahí la exhortación en algunos textos decía que debemos estar orando. Amén. Orando y perseverando, velando. Amén. Porque no saben el día ni la hora en que volverá su Señor. Así que si alguno ahí ha escuchado alguna prédica dando hora, fecha, año, no le crea, hermano. La palabra del Señor dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sí que hay señales a las cuales nos advierte y nos llama para estar atentos. La descripción de Jesús hecha por Mateo insiste en presentarlo como el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, el rey de los judíos y de todos los pueblos, y el rechazado por su nación, que volverá triunfal para juzgar a las naciones y establecer su reino. Le voy a pedir, no sé si mi hermano Cristian puede leer en Mateo 16, 18. Sí, puedo leer, ya lo voy a buscar. 16, Amén. 18. Sí, mientras mi hermana Dina, si que pudiera leer también en Mateo 28, 19, Dice que 20. tiene mala Vamos. señal. Que no, Ya. No, que está cortada su señal, que escucha todo corto. Entonces, mi hermana Evelyn, Mateo 18, 17. Otros temas que se destacan en Mateo. Mateo es el único evangelio que emplea el término iglesia, palabra que aparece 2 veces. Vamos a leer ahí. Y mi hermano Cristian lo tiene. Mateo 16, 18. capítulo 16, versículo 18, ¿no? Sí, hermano Cristian. Amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones a Ecuador, bendiciones a su familia, hermano. Y también en el 18, 17. Amén. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Entonces él hace referencia al término iglesia, dice, por eso se llama también el evangelio de la iglesia. En este es representada la iglesia como la comunidad de los creyentes. Mateo pone de relieve la universalidad del mensaje de Cristo. Los magos, personajes de origen gentil, se encuentran entre las primeras personas que llegan para rendir homenaje al rey recién nacido. Varias parábolas enseñan que el reino de los cielos será sacado de la nación judía para darlos a todos los que responden a la invitación del rey y produzcan fruto.
en la llamada Gran Comisión se insiste fuertemente en la responsabilidad misionera de los creyentes. Amén. Lo leímos al principio este versículo. ¿Cuán importante? Bueno, sabemos el texto que dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Amén. Y por tanto, nosotros somos adoptivos, amén. No pertenecemos a los judíos de nuestra descendencia, pero sí pertenecemos al cuerpo de Cristo por Cristo. Amén. Cristo es el motivo por el cual no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Amén. Porque Él, a través de Cristo, nosotros tenemos este gran privilegio de ser llamados sus hijos. Y más aún cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos del cuerpo de Cristo, al cual todo aquel que le ha recibido como su Salvador personal, y también, no tan solo su Salvador, sino que también el Señor de su vida, es parte de este cuerpo. Tenemos una advertencia en la palabra del Señor, de estar atento, de perseverar, de orar, de buscar del Señor. Las parábolas también, a lo mejor no las podemos leer en esta oportunidad, pero usted puede leerla en su casa, lea ahí en Mateo 13, tiene ahí 7 parábolas para leer. Amén. También el Señor nos invita a estar atentos, a buscar su rostro, sobre todo en este tiempo en que vivimos. Yo sé que la hora ha avanzado, quiero a lo mejor dejar este tiempo, pero más que nada quiero que oremos un momento, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, tenemos que dejar también un tiempo para escuchar la palabra, amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que hemos podido leer y compartir en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en esta mañana, en esta clase de escuela dominical, Señor. Gracias, Señor, te pido que tú seas bendiciendo cada matrimonio, cada hogar representado en esta mañana. Sé tú fortaleciendo sus vidas, sé tú renovando sus vidas. Tu palabra dice que tú das fuerza al que no tiene ninguna. Señor, en esta mañana renueva, Señor, la fuerza de mis hermanos, Señor. Quita toda ansiedad, quita todo aquello que no es tuyo, Señor, que estorba el crecimiento. Señor, te pido que tú seas proveyendo como tú lo has hecho hasta ahora, Señor. Tú nos has guardado, has provisto para nuestras necesidades, has suplido nuestras necesidades. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por el alimento espiritual, Señor, que tenemos en esta mañana, que está al alcance de nuestras manos, Señor, el poder escudriñar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú seas obrando a través de la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, guiándonos, como dice tu palabra, al conocimiento de Cristo. Señor, habla nuestras vidas, guíanos. Bendice al pastor que traerá la palabra en esta mañana. Bendice su vida, su hogar, su familia. Con palabra de ciencia, de sabiduría, Señor, en esta mañana sobre su boca. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Suple cada necesidad, obra en los hogares donde hay enfermos, donde hay, Señor, a lo mejor están pasando momentos difíciles. Sabemos que tú lo prometiste, lo acabamos de leer, Señor, que tú estarás todos los días de nuestra vida con nosotros, Señor. Tu presencia nos guía, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos que tú seas, Señor, obrando. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Si alguno quiere, tenemos algunos minutitos, si alguno quiere compartir algo. Amén, mi hermano Rodrigo. Sí, no, que en honor al tiempo, no sé cómo estamos con la prédica, todavía no empieza. Solamente tenemos unos minutitos, nada más, porque ya son las 12:05, si no me equivoco. Sí, 12:05. Sí, no solamente enfatizar lo que ya se vio en la clase en relación a recordar lo que habíamos visto en las clases anteriores. Recuerden que hubieron 400 años que no hubo palabra escrita ya al pueblo de Israel. Y cuando empezamos a ver Mateo, como lo decía la hermana Jimena, ¿verdad? Mateo se preocupa principalmente, y al principio del Evangelio, de probar que Jesús era el Mesías. Y a dejar eso bien en claro, que es el Rey eterno y es el Salvador de su pueblo de Israel. Ya se preocupa de enfatizar en un principio eso. De hecho, la genealogía, cuando el capítulo 1 habla de dónde viene Jesucristo, de su genealogía, de su árbol genealógico,
también se preocupa de decir que viene de David, ¿ya? Y de descendencia de Abraham. Entonces son cosas importantes del libro de Mateo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y enfatiza y sigue hablando a los judíos, ¿verdad?, del tema de que se tenía que cumplir la Escritura. De todo lo que había en el Antiguo Testamento, ahora se estaba cumpliendo ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces él hace un puente, hace un enlace entre lo que venía viendo el pueblo en el Antiguo Testamento con lo que empieza a presentar ahora, o sea, perdón, lo que venía viendo en el Antiguo Testamento con lo que empieza a ocurrir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la venida de nuestro Salvador y todas las profecías que se están cumpliendo en Cristo. Por eso él también usa bastante lenguaje mesiánico. Ya también trata al Señor de hijo de David. Ya todo esto en alusión al Salvador y para que, vuelvo a repetir, el pueblo, ¿verdad? Y los judíos de ese entonces supiesen que realmente hablaba del Mesías, que todo lo que se había hablado de él en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Y los primeros mensajes que podemos ver de Mateo habla de que él viene, hablando del Salvador, de que él viene, pero después ya él empieza de su propia experiencia a hablar de que el Salvador ya estaba con ellos, que ya había venido. Entonces, algunos puntos ahí importantes, recalcarlos, ¿verdad? Que los vimos en detenimiento, los leímos algunas de las profecías, pero que quede eso en nuestra retina, ¿verdad? Porque ya después más adelante vamos a seguir viendo el libro de Mateo un poco más en profundidad. Ya este era como un resumen, ¿verdad? De lo que está haciendo la hermana Jimena. Después los vamos a ver, los 3 libros sinópticos puestos como en paralelo. ¿Ya? Pero para que quede eso en nuestra retina, ¿verdad? Fresquito de la visión que tenía Mateo y de lo que él quería dar a conocer cuando escribió el libro. Eso, hermana Jimena, reforzar un poquito lo que usted había dicho. Amén. Amén, hermanos. Bueno, nos despedimos en esta mañana para poder prepararnos para el sermón que el Señor trae para nuestras vidas en la palabra. Amén. Amén. Como les dije antes de comenzar la clase, tenga un tiempo esta semana, lea el libro de Mateo, escudriñelo, amén. Repase los versículos, de ahí le vamos a enviar el power, amén, y la clase. Que el Señor les bendiga grandemente, les fortalezca, y sabiendo de que el Señor viene pronto. Bendiciones, hermano. Amén. Amén, amén. Chao, Dios les bendiga a todos. Hermana Jimena, una preguntita, hermana. Hermano, Para meterse hermano que Cristian. el pastor va a predicar hoy día en la mañana, ¿en qué son? ¿En el mismo son o no? ¿Cómo? No, yo se lo voy a lo vamos a enviar ahí a la clase para que usted lo vea. ¿Ya? Se lo enviamos. El enlace. Ya. Ya, hermano Cristian, saluda a su Ya, esposa. hermana, Dios le bendiga. Saludos a todos, bendiciones. Que estén bien. Bendiciones, hermanos. Igualmente, saludos por ahí, Amén. hermano.